El tema que abordamos esta mañana en la capacitación espiritual es el Padre Nuestro. Cuando empecé a preparar la charla, me di cuenta de que todos nosotros oramos y además oramos mucho. Nuestros cultos son de oración, si os dais cuenta, nuestras reuniones también son de oración. Inmediatamente antes de leer la palabra siempre oramos y inmediatamente después también oramos. Cuando estudiamos la palabra oramos y después volvemos a orar. En los devocionales oramos, en nuestras familias también oramos. Cuando nos levantamos oramos, cuando nos acostamos oramos. Antes de comer también oramos. Al realizar todos nuestros ministerios también oramos. En realidad se podría decir que estamos orando continuamente. Esa es la verdad. Pero no es de extrañar, porque el Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros nos induce a orar para crecer en Él. Nuestro crecimiento espiritual se alimenta de eso, de la oración. Cuando nos arrodillamos ante nuestro Creador o cuando nos humillamos ante Él y le pedimos ayuda, lo que estamos haciendo es facilitar la relación que tenemos con Él. Al dialogar con nuestro Padre, estamos floreciendo esa relación con Él. El contacto con Dios mediante la oración es lo que nos permite construir la relación. Imaginaos que en sentido contrario, si no oramos o si oramos poco, nuestra relación con Dios lo que ocurre es que se va diluyendo, va desapareciendo. En fin, para los cristianos que escuchamos asiduamente la palabra de Dios, no existe ninguna duda de que la oración es la parte nueva y esencial de nuestra nueva vida en Cristo. De hecho, como nos indicó Jesús, la oración es nada más y nada menos que la manera de entrar en el reino de Dios. Acompañadme a uno de los versos en el capítulo siguiente al que estamos viendo, Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Y vamos a escuchar lo que nos dice Jesús, la voz de Jesús, que nos dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Obviamente la palabra sigue indica algo que se produce continuamente. Es un presente continuo. En este versículo Jesús no nos está indicando la manera de entrar al reino de Dios con una contraseña o con un password o con una llave. No es así. Es más bien algo continuo, una actitud que tenemos que tener. Una actitud continua en el tiempo. Sigue pidiendo, dice Jesús. Sigue buscando. Sigue llamando. De hecho, si lo expresáramos en sentido contrario, el versículo quedaría de la siguiente manera: no sigas pidiendo y no recibirás lo que pides. No sigas buscando y no encontrarás. No sigas llamando y la puerta no se te abrirá. Nos damos cuenta al verlo en negativo, vemos con mayor claridad cuál es la consecuencia de dejar de pedir, de dejar de buscar, de dejar de llamar, de dejar de orar, en definitiva. Sigue orando y la puerta se te abrirá. No sigas orando, es decir, deja de hacerlo y la puerta obviamente no se te abrirá. Y aquí observamos con nitidez el poder que tiene la oración. La oración, hermanos, en palabras de Jesús, Él mismo nos dice que es lo que nos abre las puertas del cielo. Y aquí empezamos a ver uno de los grandes atributos que tiene la oración, que es el poder de podernos abrir la puerta del reino de Dios. Esta sería la cualidad número 1. Voy a comentar 3 cualidades en total, que vamos a oírlas de la propia palabra de Jesús. La primera es que la oración nos abre la puerta del reino de Dios. Esa es una de las características más importantes. Nos abre las puertas del reino de Dios. Las palabras de Jesús nos ayudan mejor a entender la importancia de la oración, su poder y la relación que tiene con nuestra nueva vida como cristianos. Por eso, para nuestro estudio, cuando estuve hablando con el pastor Samuel, estuvimos buscando los 2 evangelios donde se recoge la enseñanza del Padre Nuestro. Sabéis que uno es el Evangelio de Mateo, que es el que estamos viendo, y el otro es el de Lucas. Mateo era uno de los 12 apóstoles y escuchaba de primera mano todas las cosas que Jesús decía. Por tanto, él recoge en su Evangelio lo que pasó alrededor del momento en el que Jesús nos explicó cómo orar a nuestro Padre, justo después del famoso Sermón del Monte. Lucas no iba con Jesús, no fue uno de los 12, pero era médico y se considera que era uno de los historiadores más precisos que tenemos, por todos los datos que él recogía. Y él escuchaba muy atentamente a Pedro y además interrogaba, como nos dice al principio de su Evangelio, interrogaba a muchos testigos para saber qué cosas habían pasado realmente. En ambos textos vamos a encontrar el Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro la encontramos dividida en 2 partes principales. En la primera parte se da gloria al Padre,
son los deseos de un hijo que ama a su padre sobre todas las cosas. Y en la segunda parte existen 4 peticiones de ayuda que se le piden a Dios para nosotros, no para su reino, sino para nosotros. Como no vamos a disponer de tiempo esta mañana para analizar todos los evangelios, hemos dividido el estudio en 2 sesiones. Hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo y nos vamos a centrar en lo que Jesús nos decía, aparte de la guía para orar, que es el Padre Nuestro, y nos fijaremos en la primera parte, la gloria al Padre. Y en la próxima sesión, el próximo sábado 22 creo que es, vamos a ver la segunda parte, las peticiones que hacemos hacia nosotros. Entonces, si me acompañáis al capítulo 6, esta vez, os invito a que viajemos juntos al momento, hace ahora 2000 años, en el que Dios nos enseñó el poder que tiene la oración. Y vamos a ver cómo nos lo cuenta Mateo. Por favor, abran sus Biblias o preparen si son digitales en el teléfono donde las tengan, y vamos a empezar a leer en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y dice así: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlatees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta por solo repetir las mismas palabras una y otra vez. Tú no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que lo pidas. Cuando ores, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, y la gloria por todos los siglos. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Bien, lo más sorprendente de este pasaje es la manera en la que Jesús modela la forma en la que debemos orar, o mejor dicho, la forma en la que nos tenemos que dirigir a nuestro Creador en oración. Hasta la llegada de Jesús, la forma que el creyente, los judíos, tenían de relacionarse con Dios era mucho más indirecta, mucho más complicada y mucho más costosa. De hecho, el creyente tenía que, cuando cometía algún pecado, debía acudir al sacerdote para que éste ofreciese un sacrificio formal a Dios, para que orara por él, por su familia. Además, el creyente tenía que organizarse para conseguir un animal, el animal apropiado según el libro de Levíticos. Tenía que o bien criarlo o bien pagar para conseguirlo. Y luego tenía que solicitar al sacerdote que le preparase el ritual correspondiente y que oficiara el sacrificio. O sea que era bastante complicado dirigirse a Dios. Sin embargo, de pronto aparece Jesús y les dice algo totalmente diferente. Les dice una nueva vía para hablar con Dios, pero mucho más sencillo, una forma simplificada y sencillamente asombrosa de acercarse con confianza al que ha creado el universo. Y además con la completa seguridad de que te va a escuchar y que te va a atender. En aquel momento, aquellos creyentes judíos no se creían lo que les estaba diciendo Jesús. ¿Cómo que nos podemos dirigir a Dios así directamente, sin más? Y Jesús les decía que realmente era así, que no necesitaban ninguna burocracia, no necesitaban ninguna cita previa, ni esperar, ni hacer cola. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Dios iba a estar ahí para ellos si se dirigían directamente a Él de la manera en que Jesús les estaba contando. Entonces, el Padre Nuestro está en el centro de un discurso de Jesús sobre la nueva vida como cristiano, la nueva ética, que comienza en el capítulo 5 con las bienaventuranzas y que termina en el capítulo 7 con una parábola que nos transmite una advertencia muy seria, que ahora veremos. En el momento más importante de estos 3 capítulos encontramos a Jesús explicándonos la oración del Padre Nuestro como una guía para orar, como encabezados que tenemos que seguir para cuando oramos. Como las cosas que realmente nos importa pedir a nuestro Padre. Jesús nos está explicando
¿Qué es lo que nos importa realmente ahora que somos cristianos? ¿Qué son las cosas que necesitamos más? ¿Y cuáles son las prioridades? Al final, en el capítulo 7, cuando se cierra estos 3 capítulos, Jesús termina diciendo, pero a cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y esa casa cayó, y fue muy grande su ruina. Desde este nuevo paradigma de relaciones, Jesús nos está lanzando un reto para que cuando las adversidades de la vida nos golpeen, no seamos derrumbados. En definitiva, Jesús nos está mostrando cómo tenemos que ser y cómo tenemos que vivir ahora que hemos sido aceptados en la familia de Dios. Ahora que hemos aceptado la sangre de Jesús como nuestra redención, el precio que ha pagado Jesús por nosotros para reconciliarnos con Dios, no solamente nos hace miembros de su familia, sino que nos permite hablar con Dios, algo que antes era imposible. Ahora podemos hablar con Dios. Pero vamos a volver al texto y vamos a mirar juntos, hermanos, el versículo 6. Por favor, en el capítulo 6, versículo 6, Jesús dice así: tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta y habla con tu Padre en privado. Es aquí donde observamos el inmenso poder que tiene Jesús y el poder de la oración. Jesús establece una nueva manera de relacionarse con el Creador y esta nueva manera es en privado, cerrando la puerta, dice. Y hablamos con el Creador del universo a solas, apártate a solas, con esa intimidad de poder dirigirte al Padre a solas con Él. Estás tú y Él, nadie más, no hay nada más. Jesús te está diciendo, enciérrate en tu intimidad y busca a tu Padre porque lo vas a encontrar, está ahí. Entonces es increíble, hermanos, pero no necesitamos ni nada ni a nadie para hablar con Dios. Cuando antes realmente necesitaban un montón de cosas para poder contactar con Dios. Nosotros ahora tenemos ese privilegio de poder hablar con el Creador del universo, así, cuando queramos, en cualquier momento. Esto es algo que realmente estaba revolucionando el mundo de los cristianos, estaba abriendo la puerta al cielo, ¿no? La puerta de cómo relacionarnos con ese Dios que nos ha perdonado gracias a Jesús. Entonces, esta sería la cualidad número 2, que la oración nos permite hablar con toda confianza y 24 horas, los 7 días de la semana, con el Creador del universo. Esa es la cualidad número 2. Pero lo más grandioso de todo no es solamente que nos podamos dirigir cuando queramos al Creador del universo. Lo más grandioso es que además lo podemos hacer llamándole Padre. O sea, Abba le decía Jesús cuando estaba sufriendo. Y llamar Padre al Creador, por supuesto, es una forma de acercarse a Él. Quizás no es tan cercana como cuando nosotros llamamos papaíto a nuestro papá, pero es lo suficientemente cercana como para que establezca un vínculo de confianza con Dios que nunca antes de Jesús se hubiera podido imaginar. Una relación de confianza, un vínculo de confianza que es equivalente al más grande que hay en la naturaleza, el que tenemos con nuestros padres. Ese vínculo más puro, ese es el que tenemos ahora con Dios. Esa es la asombrosa manera que dice Jesús que tenemos que usar para dirigirnos a Dios, cerrar la puerta y en intimidad hablar con Dios. Hablar, Él lo dice muy claramente, hablar con Dios. Miremos ahora la segunda parte del versículo 6. La segunda parte del versículo 6 dice, entonces tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Y aquí es donde encontramos el siguiente atributo de la oración. Entonces, dice Jesús, refiriéndose al versículo anterior, si te apartas a solas, si cierras la puerta y si hablas con tu Padre en privado, entonces tu Padre te recompensará. O sea, la condición que establece Jesús para ser recompensado es simplemente dirigirse a Dios con confianza, con la mano en el corazón, en la intimidad y hablar con Él. Sabemos que vamos a estar con Jesús, pero ¿es necesario que ahora definamos exactamente lo que necesitamos? No, probablemente de forma relativa no lo sabemos, ni a medio ni a largo plazo. Pero sabemos que nuestro Padre sabe, por el versículo 8, exactamente lo que necesitamos. Por el versículo 6, que si se lo pedimos en privado, nos va a recompensar. Y por el versículo 7 de Mateo 7, que si le pedimos continuamente, lo vamos a recibir. Bien, pues hechos estos primeros comentarios acerca del Padre Nuestro, ha llegado el momento de entrar al Padre Nuestro. Como dije, solamente vamos a poder cubrir la primera parte, pero vamos a hacer un enmarque general y la próxima sesión estudiaremos la segunda,
que quizá es la que más nos puede interesar. Pero primero vamos a ver por qué tiene dos partes y por qué está dividido en esas partes. El Padre Nuestro ha sido y sigue siendo utilizado por muchas iglesias como una oración, desgraciadamente, para repetir. Yo recuerdo, yo crecí en una familia católica y yo recuerdo cuando tenía 12 años ir a confesarme al cura de mi parroquia, que como sabéis los católicos se confiesan con los curas. Yo era muy jovencito, acababa de hacer mi comunión y le había robado algo de dinero a mi madre en el bolso. Y entonces inocentemente se lo dije al cura y el cura me dijo que tenía que rezar 15 veces el Padre Nuestro, como una penitencia. Yo, por supuesto, no conseguí llegar ni al cuarto Padre Nuestro seguido. Me aburrí enseguida y no podía rezar 15 veces el mismo. Era algo que me era superior a mis fuerzas. Y hoy escucho, como vosotros, directamente lo que Jesús me dice. Ahora sí me he fijado, y en el versículo 7, si os fijáis en este versículo 7 del capítulo 6, no del 7, sino del 6, dice Jesús que ninguna oración recibirá respuesta solo porque sea repetida las mismas palabras una y otra vez. Y además, según el versículo 15, no importa lo que oremos, porque por mucho que oremos, si no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Y esto me lleva a explicaros que antes del Padre Nuestro tenemos que tener dos cosas claras. Hay dos prerequisitos, dos cosas importantes que debemos de hacer antes de orar. La primera, para orar con eficacia, es que tenemos que perdonar a los demás. No podemos ponernos a hablar con nuestro Padre si no hemos perdonado absolutamente a todos los demás antes, igual que Él nos ha perdonado. Si nosotros no nos comportamos como la recompensa que nosotros le damos a Dios por habernos recompensado es actuar como Él, ser parte de Él, perdonar a todo el mundo por lo que nos haga. Porque además, ¿qué nos importa lo que nos puede hacer alguien ahora mismo si sabemos que vamos a vivir más de 1 millón de años? ¿Qué puede afectarnos a nosotros en este momento terrenal lo que nos puede hacer cualquier otro ser humano? Sin embargo, cuando nosotros perdonamos a ese ser humano en el nombre de Jesús, le estamos abriendo la puerta de nuestra familia. Por eso es tan importante que antes de orar, hermanos, tengamos muy claro que no tenemos ningún problema con ningún hermano ni con nadie y que hemos perdonado a todo el mundo. Para sincerarnos con Dios también tenemos que ser parte de su familia, tenemos que actuar como Él. El Padre Nuestro, en realidad, adentrándonos un poco más, es tan solo una plantilla para que oremos con la mayor eficacia posible. Establece dos claras secciones. La primera sección del Padre Nuestro establece las peticiones para dar gloria y honor al Padre. Una petición en honor a su nombre, una petición en honor a su reino, una petición en honor a su voluntad. 3 peticiones en honor a nuestro Dios y Salvador. La segunda sección del Padre Nuestro contiene 4 peticiones de ayuda que le hacemos en función de nuestras necesidades. Es decir, una petición de provisión, nuestro pan, una petición de perdón de nuestras deudas, una petición de liberarnos de nuestras tentaciones y del mal. Como dije, vamos a centrarnos en la primera parte de la oración. Si nos damos cuenta, Jesús nos propone una breve introducción que lo que hace es predisponernos para desarrollar nuestra oración, teniendo muy presente, primero, a quién nos estamos dirigiendo, a quién le dirigimos la oración, qué autoridad tiene la persona a la que le dirigimos la oración y qué es lo que esperamos de él. En realidad, esta primera introducción lo que nos hace es prepararnos cada vez que oramos para que pongamos nuestra mente en las cosas del cielo, donde Dios y Jesús se encuentran. Es decir, cuando oramos con Dios tenemos que tener claro a quién nos estamos dirigiendo y tener claro que nos estamos dirigiendo al cielo, al creador del universo. El destinatario es Dios. Pero atención, porque Jesús nos invita a que lo llamemos Padre. Sí, es el creador del universo, pero le podemos llamar Padre. ¿Por qué? Pues primero porque hemos sido adoptados en su familia y segundo porque gracias al sacrificio de Jesús tenemos y gozamos de su amor paternal, el amor paternal del creador del universo, del ser más supremo que hay. Como consecuencia de este regalo que nos hace Dios, habiendo aceptado como hemos aceptado el sacrificio de su Hijo Jesús, el objetivo principal de nuestra petición es el tremendo deseo de que Dios sea santificado, exaltado y venerado por toda la creación. Esta creación que ahora mismo está sufriendo y gimiendo
como si estuviera en dolores de parto por causa del pecado original, pero que anhela unirse en perfecta armonía con Jesús por los siglos de los siglos. Ese es nuestro objetivo principal, que sea exaltada nuestra nueva lugar donde vamos a vivir, el lugar donde vamos a estar con Jesús, que sea glorificada nuestra familia. Es lo que estamos pidiendo, no solamente a Dios, sino a nuestra familia, porque nosotros ya somos parte de esa familia. Lo que pedimos es el honor de estas tres cosas que hemos visto, del nombre, del reino y de la voluntad de Dios. El nombre, el reino y su voluntad. Todas las Sagradas Escrituras nos apuntan a que Dios, el creador del universo, vive en el cielo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos a Dios siempre ubicado en el cielo. A la derecha de Dios subió Jesús, a la derecha, en el cielo. Pero prestemos atención, por ejemplo, a unos salmos que nos explican también en el Antiguo Testamento dónde está Dios. El Salmo 115, versículo 3, nos dice que nuestro Dios está en el cielo y hace lo que le place. Y el Salmo 102, versículos 19 y 20, nos dice que esto quede registrado por generaciones futuras para que un pueblo que aún no ha nacido alabe al Señor. Cuéntenles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial, desde los cielos miró a la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para ponerlos en libertad a los condenados de muerte. Jesús nos recuerda que nuestro deseo de honrar y glorificar a Dios no debe ser solo en el cielo, debe ser en toda la creación. Nuestro deseo, de hecho, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra de igual manera que se hace en el cielo. Es decir, que toda la creación, en todo el cosmos, en todo el mundo que vemos y en el mundo que no vemos, todo el mundo alabe a nuestro Creador. Es también muy importante remarcar el hecho de que Jesús nos indica que nos dirijamos al Padre en plural. Supongo que os habéis dado cuenta. Padre nuestro, no dice Padre mío, dice Padre nuestro. Y se está refiriendo a todos los hijos de Dios, es decir, nosotros nos identificamos con esa familia cuando le pedimos. No es solamente nuestros intereses particulares, son los intereses de esa nueva familia a la que pertenecemos, la Iglesia. Y además, eso se refiere no solamente a todos los cristianos repartidos por el mundo, repartidos por el Perú, repartidos por toda la geografía del planeta. No solamente se refiere a eso, se refiere a los cristianos de esta generación, los cristianos de la generación pasada, los cristianos de la generación futura. Es decir, Padre nuestro se está refiriendo a toda la familia de Dios, que es una familia que va más allá de lo que nuestra mente puede abarcar. Y, sin embargo, nuestro Dios conoce a todos y cada uno de los miembros de la familia y sabe lo que necesitamos cada uno y todos de los miembros de la familia. O sea que nuestro deseo, en realidad, es que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Digamos que nos hemos convertido, al convertirnos en hijos suyos, en hermanos unos con otros. Pero, como he dicho, en hermanos tenemos ahora en esta familia millones de hermanos, millones de cristianos que, como nosotros en todas las generaciones, han escuchado la palabra de Dios y han recibido la gracia y la fe. Porque además somos parte ahora de la familia más importante que hay en todo el cosmos. Es una familia inmortal. Y por eso pedimos que sea santificado el nombre de Dios. Porque por un lado agradecemos su gracia y por otro lo que hacemos es pedir que nuestra propia familia, la eterna, la que lleva su nombre, sea glorificada y bendecida por Dios por los siglos de los siglos. Bien, la segunda parte, que es la que veremos el próximo día, es acerca de cuáles son nuestras prioridades ahora que vivimos en estos cuerpos humanos. Estaremos desarrollando las tres áreas en la próxima charla, que la haremos desde el mismo sitio, aquí, online. Gracias al ciberespacio podemos... yo estoy ahora mismo en Londres y puedo contactar con vosotros, estéis donde estéis cada uno. Esto es un gran regalo de Dios. Y desarrollaremos en la segunda parte donde hay tres grandes áreas. El área de la provisión, el área del perdón y el área de la protección. Son lo que yo llamo las tres P's: provisión, perdón y protección. Y vamos a utilizar la próxima vez el Evangelio de Lucas como referencia, el capítulo 11, por si alguno queréis avanzarlo, donde también se habla del Padre Nuestro y se recogen otras indicaciones diferentes a las que hemos visto hoy. Lo más curioso de las tres áreas que Jesús considera las importantes, porque claro, protección, provisión y perdón son las tres áreas que Jesús selecciona como las más importantes por las que tenemos que pedir. Es decir, que todo debe de estar relacionado de alguna u otra manera con una de esas tres áreas.
Puede que alguno de nosotros no esté de acuerdo con que esas 3 áreas son las más importantes de su vida. Incluso puede que a alguno de nosotros no le parezcan prioritarias las que Dios dice. Eso es lo que vamos a ver el próximo día, por qué son importantes y por qué Dios nos dice que son prioritarias. Pero independientemente, aunque nosotros añadamos más cosas, es importante que tenemos que hacer un esfuerzo para cuando nos dirijamos en oración a Dios, poder encasillar cada una de nuestras peticiones en uno de estas grandes áreas, que son las que Jesús considera importantes. Porque si no, si el área que nosotros pensamos importante fuese importante, Jesús la habría mencionado. El hecho de que Jesús no la mencione es porque Él considera que es suficiente, nos basta, además de bastarnos con su gracia, nos basta con pedirle para nuestra provisión, para nuestro perdón y para nuestra protección. Finalmente, hermanos, y espero que no se haya hecho muy largo, solo quiero recordarles que en la palabra de hoy hemos estudiado muy claramente 2 condiciones. Es que nunca debemos olvidar para que hagamos nuestra oración eficaz a partir de hoy. Primero debemos hablar a Dios con el corazón, hablar a Dios, hablar con Él, con el corazón. No recitar versos, ni recitar escritos, ni textos, sino hablar con Él, con nuestras propias palabras y como si fuera un padre. Tenemos que hablar con Él, eso es lo más importante, con nuestras propias palabras y como si fuera un padre. Y lo segundo y más importante que hemos aprendido es que nadie piense que Dios va a perdonarle si Él no ha perdonado primero a los demás. Es decir, tenemos que perdonar para poder orar. Antes de orar tenemos que perdonar.